Hay dos cosas que nosotros podemos ver aquí en Deuteronomio capítulo 14. Dos leyes de las cuales Moisés quiere hablar. La primera es sobre los alimentos puros e impuros, y lo podemos resumir en el 14:3, donde dice: no comerás nada repugnante. Y por último es la ley del diezmo. Son dos temas controversiales el día de hoy. Hay iglesias donde tienen prohibiciones sobre cuestiones de comida. Y hay iglesias donde exigen el diezmo. Cuando una persona llega a la iglesia, y voy a hablar sobre cuestiones de comida, muchas veces le dicen: mire, usted ya es salvo y ya creyó en Cristo, sí, pero ahora tiene que guardar estos reglamentos. No puede comer morcilla o moronga, no puede comer camarones, ni langosta, no puede comer ceviche de camarón, nada. No se puede. Entonces empiezan a poner uno y después resulta que el cristiano tiene que ser vegetariano y algunos veganos. Yo tengo un tío que se volvió vegano, pero a veces solo frutas y legumbres come. Y es cierto, tiene buena salud. Ya no tiene, está enfermo. De tanta semilla se le subió el ácido úrico, se le hinchó la rodilla. Entonces nunca ha comido churrasco y tener ácido úrico. Y sin comer churrasco está fregado. Qué coraje. Qué coraje. Ni pescado, ni nada. Pero miren, es increíble cómo nosotros encontramos tanto reglamento en las iglesias de hoy respecto a esto. Y entonces, para empezar, yo quisiera, creo que esto ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, sin embargo, creo que es bueno recordar estas cosas. En la palabra de Dios, especialmente en el Pentateuco, encontramos tres tipos de leyes. Y en esto sí quiero que pongan atención. Tres tipos de leyes que nosotros debemos observar. Conocer, no observar, conocer. Número 1, la ley universal. La ley universal, que tiene una aplicación política, que son los 10 mandamientos y que están vigentes hasta el día de hoy. Sin esta ley, nosotros no nos podríamos conducir. Es la ley que está en las constituciones de la mayoría de repúblicas el día de hoy. En todo el mundo es malo matar, robar, mentir, hurtar, todo este tipo de cosas. Leyes morales que establecen que el hombre no debe andar en prácticas de inmoralidad, condenan la poligamia, el tener más mujeres, aunque la gente lo hace, pero legalmente eso es penado. Entonces, ¿esta ley está vigente el día de hoy, sí o no? Sí. El segundo tipo de ley que nosotros encontramos son las leyes, la ley ceremonial. Esta ley era de aplicación en el pueblo de Israel y era una figura de Cristo. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, abolió la ley ceremonial que practicaba el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las leyes ceremoniales
que nosotros encontramos en el pueblo de Israel. Hay leyes ceremoniales como el diezmo, las primicias, la ley de los alimentos, sí, La purificación, la circuncisión. la circuncisión, la purificación, ¿Sacrificios? sí, todo lo que son holocaustos para perdón de pecados. Y hay muchas leyes más, que todas estas leyes, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, las quitó, las abolió. Por lo tanto, todos aquellos que quieren obligar a la gente a cumplir ciertas leyes de alimentación o exigirle a la gente el diezmo, usted es ladrón, usted le ha robado a Dios, están totalmente equivocados. El diezmo, entonces. El diezmo no, pero sí hay ofrendas. Y la ofrenda tiene que ser un compromiso de todo cristiano. Por eso Pablo dijo, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y es algo que tiene que juntar. Dice, junten toda la semana dinero y lo lleva a la iglesia. O lo puede juntar todo el mes. Y cuando le den, tiene que dar su ofrenda a la iglesia. Lo único, oigan bien esto, que no es obligatorio, pero sí es una responsabilidad del cristiano darla. Porque si no, ¿cómo se va a mantener la obra de Dios? Pero no es bajo la ley, y ahora es bajo la gracia. Y ya no es una figura obligatoria, porque en el diezmo, ya vamos a llegar ahí, dice, indefectiblemente diezmarás. Y el que no diezmaba, ¿qué? Lo mataban. Si alguien comía un alimento impuro, ¿qué hacían con esta persona? La mataban. Ahora, el significado de esto, que ya abolió Cristo en la cruz del Calvario, tiene dos sentidos. Uno, una figura de Cristo y de la pureza que debe haber en el pueblo de Dios. Y dos, eran leyes sanitarias que muchas veces le salvaron la vida al pueblo de Israel. El lavarse las manos antes de comer. Esto ya no es una obligación, hablando desde el punto de vista religioso, pero debe ser una obligación higiénica de uno, lavarse, bañarse, lavarse los dientes, porque eso es correcto. Fíjense que en el libro, ya lo vamos a ver ahí en Deuteronomio, habla acerca de la disposición de las heces fecales en el pueblo de Israel. Ahora tenemos un sistema de drenaje, nosotros que vivimos en esta ciudad, pero mucha gente que vive en el campo no tiene ese tipo de sistemas de drenaje. Sin embargo, el pueblo de Israel vivía en el desierto y tenían normas de higiene. Tenían que lavarse las manos antes de comer. Le dijeron los fariseos a Jesús, mira, tus discípulos son cochinos, no se lavan las manos, comen con las manos sucias. Y yo muchas veces me espanto cuando les miro las manos a Rodrigo y le digo, Rodrigo, vas a comer con las manos sucias, pase a lavar. ¿Por qué? No es una ley, pero es una norma de higiene para evitarnos enfermedades. Doctor Elry, si la gente aquí se lavara las manos después de ir al baño y antes de comer, ¿cuántas enfermedades se podrían evitar en Guatemala? Tal vez 9 de las primeras 10 causas de enfermedad. Sí. 9 de las primeras 10 causas de enfermedad. Quiere decir que la atención primaria en salud, enseñarle a la gente a tener normas de higiene, evitaría que estuvieran nuestros hospitales llenos, con niños con diarrea, por rotavirus, por enterovirus, por amebas, por bacterias, hepatitis.
y todo ese tipo de enfermedades de contaminación feco-oral. ¿Qué vamos a comer? También es importante. Y no lo vamos a ver como una ley. Pues no podemos comer cualquier cosa tampoco. Yo una vez estaba visitando el basurero de la zona 3 en Guatemala. ¿Y sabe qué iban a comer los niños para su cena? Huevos revueltos, pero eran huevos, no, huevos de sopilote. Los sopilotes ponen los huevos ahí, ellos van y los agarran, revuelven, le echan sal y ahí va la tortita de huevo. El sopilote es un animal inmundo. Ahora, cuando Dios establece los animales inmundos, y los vamos a ver ahorita, realmente hay algunas cuestiones que nosotros debemos considerar en comer cierto tipo de animales. No podemos nosotros comer sopilote, gallinazo, gavilán. Bueno, en los chinos comen rata. Y yo comí rata. Alacrán. Y también comí alacrán y comí cerebro de perro en Seúl, Corea. Pero voy a la rata. Todos los miércoles en la universidad donde yo estaba, allá en Singapur, nos pasaban una sopa min. Esa era la comida del miércoles. Y entonces era una sopa con fideos que llevaba pedacitos de carne de rata y pedacitos de tofu, que es No un era queso lata, de soya. carne de lata era. De lata, de rata. Lata la mamá de los latoncitos. En la zona 1 también. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo he comido cosas que hasta a Rambo le darían asco y yo he tenido que comerlas, ¿no? En la U también me Sí, allí en el bar, todo lo cerca de la U, comí carne de chucho yo cuando De era perro estudiante. también. Pana también. Pero comer cerebro de perro allá en Corea, que es un delicatessen para los coreanos, ¿no? Encima de una lechuga de canchón, el cerebro lleno de ajos, horneadito, y con la cuchara uno agarra el pedazo de cerebro y va para adentro con salsa soya y un poquito de picante. Es interesante. Pero ir allá y comerlo también. Ajá. Comer culebra, comer carne de gato, de conejo, ardilla, de pescuintle, iguana, mono. Y la tía Dalila que no se haga de la boca porque comió camello. Y el camello es animal inmundo. Es una carne que sabe horrible. Sabe a orines esa carne. ¿De camello? Sí, una carne. Bueno, si uno va por ahí a comer carne de chivo allá arriba y huele a miados, esa cosa terrible. Pero entrémosle a lo que dice y vamos a ver por qué razón. Pero acuérdense, no es una ley vigente, es una ley ceremonial. Pero son recomendaciones higiénicas que nos pueden servir en nuestro diario vivir. Y sigue siendo palabra de Dios. No comerás nada repugnante. Lo voy a parafrasear y lo voy a trasladar al ámbito espiritual. No se alimenten de herejías, de cosas repugnantes que violan el primer mandamiento. No vamos a hablarlo literal, lo vamos a espiritualizar. La comida que nosotros vamos a comer tiene que ser una comida sana. Hablando espiritualmente, la doctrina nuestra es una doctrina sana. Los animales que ustedes pueden comer son el buey, la oveja, la cabra, por supuesto las vacas, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra del monte, el íbice, el antílope y el carnero montés. También podrán comer de todo animal que sea un rumiante y que tenga pezuña hendida en las dos uñas, con dos uñas. Pero de los rumiantes o de los que tengan la pezuña hendida, no podrán comer. No pueden comer el camello, la liebre, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida. Son animales impuros. Tampoco pueden comer cerdo. No pueden comer chicharrones, carnitas, adobado, Por favor. chuleta, etcétera, etcétera. Ahora, yo les voy a decir una cuestión. Voy a hablar ahorita, en este momento voy a hablar yo como microbiólogo,
no voy a hablar como pastor. Muchas de estas cosas tienen una razón de ser. El cerdo realmente es un animal impuro. Por supuesto que ahora que los crían y los tienen en criaderos bajo ciertas normas de higiene, pues la carne es algo agradable. Y nos gusta comer chicharrones, carnitas, etcétera, etcétera. Pero en su medio silvestre, el cerdo es un animal que puede transmitir muchas enfermedades. Cuando yo era chiquito, fuimos a un lugar de Jutiapa, donde mi mamá y mi papá iba a predicar y nos llevaron ahí. Nos quedamos en una casa que no tenía techo, sino mirábamos las estrellas nosotros ahí al cielo, pero como era un lugar caliente, pero no había un baño y yo necesitaba ir al baño. Y entonces le dije al dueño de la casa que necesitaba ir al baño y me dijo que había un lugarcito ahí en una esquina donde uno podía ir a hacer sus necesidades. Sí, despuesito de la milpa. Y me dio un palo y un olote. Ustedes saben que es un olote, ¿no? Y entonces yo le pregunté al Señor, ¿y esto para qué es? Ahí no había papel higiénico. Entonces el olote era para limpiarse. Cuando te comes el elote. Sí, lo que cae sin el grano ahí, ese es el olote. Y entonces yo entendí, bueno, esto es para limpiarme. Y el palo, le dije yo. Y el palo, le dije yo, ese es para espantar a los cerdos. Y créanme, que para mí fue una experiencia traumática, un patojo de 5 años, 6 años, ir a ese lugar, medio sentarse uno al aire, y cuando empezaba uno a hacer su necesidad, el montón de coches que se le acercaba para comerse las heces fecales. Se lo empujaban. Se reempujaban ahí. Y uno ni podía hacerlo bien porque con el olote en una mano y echando palo con el otro para espantar a los coches. Estoy hablando la verdad. Hay mucha gente así. Esa era la realidad de la Guatemala de hace 50 años. Es que aún hay muchas aldeas. Todavía hay gente así. Ahora, y cuando yo al día siguiente me di cuenta, los cochones, los cerdos eran hermosos, galanes, gorditos. ¿Y saben qué nos dieron de comer ahí? Mataron uno de esos coches y nos dieron. Yo no podía comer esa comida. Era imposible para mí tratar de digerir un animal que se alimentaba de heces fecales. Y no habías estudiado biología. Y no había estudiado, y no era doctor todavía, imagínense. Aquí hay repugnancia. Muchos de los animales que menciona este pasaje realmente son repugnantes. Ahí te voy a dar la palabra ahorita. El camarón, a mí me encanta el ceviche de camarón, pero ahora solo como de pescado. Porque el camarón se alimenta de materia en descomposición también. Si cae un desagüe por ahí en el río, en el mar, ahí les gusta estar a los camarones porque ellos comen heces fecales. Y su sistema digestivo les llega hasta la cabeza, por eso es que le dicen, pareces camarón. Sí, ¿sí? Entonces por eso le dicen a la gente, pareces camarón porque tenés algo en la cabeza, ¿no? Igual a langosta. Y tan rica la langosta, ¿va? Pero son animales, camarón. Ahora, si va a comer uno de esos, tiene que tener una higiene exagerada, ¿no? Para limpiar ese animal. Igual una serie de animales inmundos. Doctor Elri, mientras tomo mi café, que este sí es sano. Okay. Pregunta, ahí en el verso 19 dice, todo insecto alado será inmundo. Ajá. Comerá. El chapulín, ¿o cómo es? El chapulín, la Biblia. Chapulín colorado. Juan el Bautista. Ah, no, eran... Langosta le dice la Biblia, pero era un chapulín. Vos me quitaste la meditación, hombre, ya iba a llegar yo ahí. Juan el Bautista estaba comiendo un animal inmundo. Miren, yo cuando fui a China, en Singapur, fui al mercado y me dieron un pincho de este tamaño. El pincho era interesante. Le ponían alacranes,
le ponían cucaracha, le ponían cualquier insecto, cualquier cosa que se moviera, que tuviera proteína unicelular, chapulines y todo eso, y había un wok con el aceite hirviendo y ras metían Una el olla pincho ahí. redonda. Sí, y entonces hasta que saliera crocante, ¿no? Y una vez crocante le echaban una salsa picante y uno se comía el pincho de insectos, ¿no? Lo que hubiese. Ahí va. O sea, la mosca es un animal sucio. Sin embargo, si había una mosca mal parada ahí, también la metían en el pincho. O sea, sí, es cierto. Y no sos doctor, ya sabes eso. Y es cierto, mijo. Yo no almuerzo con popos tampoco. Miren, la microbiología ha evolucionado tanto y nos damos cuenta, yo no sé cómo pudo sobrevivir la humanidad comiendo tanta porquería. Somos más fuertes, pero murieron millones. De hecho, murieron millones. Cuando nosotros vemos las grandes pestes que han azotado a la humanidad, hay animales como la rata que tienen que ver con eso. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde comen rata. Y obviamente no es una comida sana. Murieron en la época de la Reforma Protestante, 1500 algo. Murieron alrededor de 4 millones de personas, no, como 12 millones de personas en Europa. Europa se quedó casi sin gente por la peste bubónica. La peste bubónica era una infección en el sistema linfático, llenaba de pus todo el sistema linfático, los ganglios, y reventaban los ganglios y emanaba un pus terrible, un pus negro, por eso se llamaba la peste negra. ¿Y saben ustedes quién transmitía eso? Las pulgas que estaban en las ratas. ¿Y saben quiénes fueron los que más sobrevivieron a todo ese tipo de pestes? Los judíos, porque los judíos tenían normas higiénicas en su ley ceremonial. No es una ley para salvación ahora, pero son recomendaciones que creo que tienen validez en el tipo de vida que nosotros debemos llevar. Tienen cierta validez. Estoy hablando todavía del área de la comida. No vamos a comer nosotros sopilote. Vamos a comer nosotros todas esas aves que se alimentan de carroña y que son animales totalmente inmundos, que se alimentan de cadáveres. ¿Es cierto, doctor, de que para los bolitos que dejen el hábito se les da caldo de sope? Esa es mentira, esa. No, pero Yo lo oí. sí, pero dice, no podrán comer cerdo. Vayan a sopa y Tampoco pueden comer carne de estos animales ni tocarán sus cadáveres. el jamón era de cerdo. El jamón. Fíjense que en el colegio adventista aquí en Guatemala, Todos cayeron. todos los niños tienen que pasar su lonchera a revisión. Y cuando abren la lonchera y hay un sándwich que lleva jamón de cerdo, lo agarran y lo tiran a la basura. ¿El jamón que comimos hoy de qué? No, el jamón es de pavo, el que comimos hoy. De pechuga de pavo. Es bueno. Pueden comer de todo lo que hay en el agua, pero que tenga escamas y que tenga aletas. Quiere decir que no se puede comer camarón, ni caracol, ni pulpo. Ese sí. ¿Salmón? Salmón también. Tienes aletas. ¿El tiburón sí vos? No, el tiburón no. No, no tiene escamas. No tiene escamas. ¿Qué tiene? Tiene aleta, pero no tiene escamas. No tiene escamas. No coma nada que no tenga aletas ni escamas. Es decir, que solo el pescado.
pez globo. El pez globo te mata. Las aves pueden comer gallina de patio. Gallinazo, dice aquí que no se puede. Gallinazo, ese cuál es. Gallinazo es otro, ese no es la gallina. Pero no se puede comer el águila, el quebrantahuesos, el sope, el gallinazo, ninguna especie de milán, o sea, las aves. Avestruz. Y aquí en Guatemala venden carne de avestruz. Huevo de avestruz también. Y venden huevos de avestruz también. Son unos como de este tamaño. de avestruz. Son familiares. ¿Qué vale? Un huevo de avestruz es familiar. Sí, con uno se come. Con uno comen 5. Con uno comen 5. No, total. Ni el búho, la lechuza, ni la gaviota, ni ninguna especie de gavilán. Ni pelícano, ni buitre, ni somormujo. No sé qué será el somormujo. Ni cigüeña, ni garza, Según sus especies. ni murciélago. ¿Quién come murciélago? Es una rata voladora. Así dijo una vez una rata, iba del brazo con un murciélago. Y dijo, mi novio es piloto, dijo. Sus pestes se tienen. Miren, los murciélagos ¿Qué tienen? son propagadores Ahí va. de grandes enfermedades. ¿Oyeron ustedes de una epidemia que azotó África el año pasado? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Déjenme recordar la enfermedad. José Henry, la enfermedad que azotó el año pasado los países como Liberia, Sierra Leona, ¿cómo se llama ese virus? Ébola. El ébola es transmitido por los murciélagos. Diga murciélago. Murciélagos, monos. El murciélago chupa sangre y ya la transmite a los otros, pero el reservorio del virus son los murciélagos. Entonces, la Biblia tiene razón, hay cosas que son sucias, que no debemos comerlas. Ahora lo voy a dar a una aplicación bíblica. Hay muchas cosas que parecen atractivas, pero que no son sana doctrina. Y nosotros no debemos comer nada repugnante. Es decir, no debemos tolerar, escuchar doctrinas inmundas. Doctrinas que no son sanas. Doctrinas que no son limpias. Yo estaba viendo un carnetito que estaban distribuyendo y dice, vale por, que era como 250 quetzales, dice, usted tiene perdón de pecados durante los próximos 2 años, gracias a este carnet. Hay gente que va y compra el carnetito. La rosa bendecida, el pañuelito ungido. Y no solo eso, sino hay muchas y muchas cosas que no son sanas, que son repugnantes y que no debemos comer. Este es somormujo. Ese es el somormujo. Es un pato feo. Pato de color. Pato no se puede comer porque Tiene aletas. Tiene aletas. Tiene pelos, no tiene una telilla entre Sí. las patas. no pueden comer ningún animal que se encuentre muerto. Bueno, yo no entiendo eso porque yo no puedo comer ningún animal vivo. Todos los que como están muertos. Pero que te lo encuentres, por ejemplo, gente que lo encuentra en la carretera atropellado y matado. Y Un todo. perro. ¿No te comiste el perro? También es matito. Por ejemplo, se encuentra un animal muerto. Es una ave parvípeda. No se puede comer. Y tiene razón. Es carne en descomposición, no se puede comer. Toda ave limpia se puede comer. No comerán ningún animal que se encuentre muerto, pues ustedes son un pueblo consagrado al Señor, su Dios. Podrán vendérselo o dárselo a los extranjeros que vivan en sus ciudades. Ellos sí podrán comerlo. Si otra gente quiere... Gadara era parte de Israel. De Galilea. Los gadarenos. Era de Galilea.
Pues ellos tenían cochera para parquear Sí, coches, tenían gainazo. coches. Gainazo es el sopilote. Quiero ver, yo creo que ellos son los que no entraban a la tierra prometida. Y entonces dice, Hay dos tribus que no entraban. no guisarás al cabrito en la leche de su madre. Pero ellos no tenían. Ellos tenían criadero de marrano. Para venderlos. Bueno, dice, no comerás el carnito en la leche de su madre. Eso era una cosa ofensiva. Matar al hijo y comerlo guisado en la leche de la mamá que lo dio a luz. El Señor estableció ciertas normas y ciertas reglas éticas, no solo para comer, sino para conducirnos. Quiero repetir lo que dije anteriormente. No son leyes vigentes, pero leerlas son recomendaciones válidas por las normas higiénicas que el Señor nos está poniendo. No quiere decir si usted come chicharrones está pecando, pero realmente la carne de cerdo no es precisamente el mejor tipo de carne que podamos comer. Es carne blanca, es otra carne blanca. También el comer carne roja no es tan sano. Creo que uno debe buscar ahora cierto balance en cuestiones de comida, pero tratar de ser limpio, higiénico y comer cosas que verdaderamente sean nutrientes para nosotros. Y ahí sí que les voy a decir algo. Es mejor comer una gran cantidad de vegetales y poca carne. Y no soy vegetariano. Realmente es mucho más sano comer vegetales. Y es lo que no nos gusta comer. Hay gente que no come vegetales. ¿Sí? Oye. Que no comen una ensalada. Que no comen un buen plato de espinaca o caldo de hierbas. Que eso es tan sano. Y eso es lo que el Señor nos está tratando de mostrar. Dice, mire, yo no les voy a impedir, no les voy a poner una ley ahora. Pero hay cuestiones que son mucho mejor para su alimentación. ¿Qué fue lo que decidió Daniel y los muchachos de no contaminarse con la comida del rey? Comían puros vegetales. Tampoco no vamos a obligar a la gente a ser veganos ni vegetarianos. Pero uno debe mantener el equilibrio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a la segunda ley ceremonial, el diezmo. Cada año deberás presentar sin falta la 10ª parte de todo el grano que tu campo produzca, y la 10ª parte de tu vino, de tu aceite, las primicias, los rebaños, los ganados y todo lo que tengan. El Señor establecía que la 10ª parte de todo lo que nosotros tenemos debía ser entregado al Señor para dos cosas importantes. Aunque el diezmo no es una obligación, la contribución a la iglesia sí es una responsabilidad del cristiano, porque hay dos cosas que nosotros debemos sostener con nuestros aportes. Número 1, dice que era para sostener al levita. El levita eran los que no tenían tierra y se dedicaban a predicar la palabra de Dios. Entonces, 1, para sostener a los pastores. Esa es la primera cosa para la cual nosotros les ofrendamos. Y número 2, para la obra social. No podemos dejar como cristianos de hacer obra social. Cuando estamos leyendo la parte final del mandato del diezmo, dice que al presentar el diezmo era para abrirlo, para que llegara el pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado, y que llegaran los levitas y se saciaran. Si Dios a mí me bendice en mi trabajo, mi obligación es aportar para la iglesia, no solo para el pastor, sino para todas las necesidades intrínsecas de la iglesia, para el mantenimiento propio de la iglesia. Y en segundo lugar, la iglesia tiene la obligación de hacer obra social a los pobres, porque eso es parte
de la función de la iglesia. ¿Y cómo va a hacer obra social la iglesia? Pues con los aportes y las ofrendas que vienen para poder hacer la obra social. Sin embargo, nosotros queremos hacer obra social únicamente con lo que nos viene de Estados Unidos, como que si los norteamericanos fueran los únicos que debiesen aportar para la obra social, y de hecho aportan, y aportan bastante plata. Pero es necesario que nosotros también entendamos lo que es la mayordomía, que es importante que nosotros entendamos que es una responsabilidad del cristiano ofrendar mensualmente para sostener la iglesia, y no ofrendar de una manera mezquina, ofrendar generosamente para la obra de Dios. Y si Dios le ha bendecido, ¿por qué no hacerlo? ¿Le ha bendecido Dios este día? Yo creo que sí. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les dio trabajo. Yo me imagino que a todos les dio trabajo, les dio clientes en su negocio. Bendijo su casa, bendijo su negocio. Usted sacó ganancia para tener, para sus hijos, para los útiles, para todo eso. Entonces agarra el dinero y dele al Señor. Y Dios continuará bendiciéndole, porque esa es su promesa y su palabra. Que demos conforme propusimos en nuestro corazón, no por necesidad, no por vanagloria. Y aquí viene una cosa que es palabra de Dios, porque Dios ama al dador alegre. Cuando vamos a ofrendar, nos metemos la mano entre la bola. Aquí tengo el día 100. Aquí tengo el día Quetzal. Vamos a sacar el Quetzal. Nos duele sacar el billete, pero nos duele. Saca la tarjeta, chus. No la saca. ¿Y saben qué? Muchos de ustedes tienen un buen trabajo y están ganando bien. Y no necesitan que el pastor vaya cada rato a ustedes a decirle, mire hermano, ofrende. No, eso es algo que debe salir del corazón. Ya no como una ley ceremonial, sino como una responsabilidad cristiana de sostener la iglesia y la obra social. Fíjense que hay iglesias, y eso es bueno, donde todos los meses recolectan víveres y buscan una hermana que es viuda, que es pobre, y un día al final de mes le dice, mira hermana, esto es lo que la iglesia juntó para usted. Pero a veces pedimos día del haber y no traemos ni para la iglesia, menos para una hermana o un hermano que tenga necesidad. Cuando a una mujer se le muere el esposo, ahí está la iglesia apoyándola. Cuando una mujer está viuda, ahí está la iglesia apoyándola. Ahora hay viudas que el Señor las ha bendecido, y entonces viene la palabra y dice, bueno, apoyen a las viudas que verdaderamente son pobres, pero a la que Dios la está bendiciendo, pues apóyenla espiritualmente. Pero tenemos que tener ese soporte hacia los niños, hacia los huérfanos, hacia la gente más necesitada, y de hacer el bien. No se olviden, especialmente a los que son de la familia de la fe, palabra de Dios. Tenemos que ver cómo conseguimos las becas para este año, hermanos. Y ayudar a los jovencitos de nuestra iglesia, a los niñitos que tienen necesidad, a los que son de nuestra iglesia y que tienen necesidad. Porque los aportes deben venir para sostener la iglesia y para sostener la obra social, que es parte del evangelismo. ¿Cómo es que la gente sabe que nosotros somos cristianos? Por nuestras actitudes y por lo que nosotros hacemos. 2 leyes ceremoniales. Una ley de alimentación que tiene que ver con consejos para que nosotros vivamos una vida sana.
comamos cosas que no sean repugnantes. Espiritualmente, que no toleremos la falsa doctrina, sino que comamos la verdadera palabra de Dios. Y número 2, la ley ceremonial del diezmo. El diezmo ahora ya no es obligatorio y tampoco no los voy a amenazar yo que si no diezman se van a ir al infierno, porque eso es una mentira. Pero sí les estoy hablando que es una responsabilidad del cristiano sostener la iglesia y sostener los programas de ayuda social de la iglesia. No deberíamos pedirle pisto a los gringos. Deberíamos decir, yo voy a apoyar a un niño en mi iglesia. Dios me está bendiciendo. Pásenme uno de la iglesia, yo lo voy a apoyar. Le voy a ayudar con sus útiles y le voy a ayudar con su uniforme. Yo, que estoy aquí en Guatemala. Porque Dios me ha bendecido, porque Dios ha prosperado, porque Dios me ha dado un buen trabajo. Y usted no se va a quedar pobre. Nadie se queda pobre por ayudar al pobre. Pero Dios lo puede hacer todavía más bendecido y puede tener más dinero porque está ayudando al pobre. Porque Dios sabe que usted va a seguir ayudando a más personas. Termino no con algo que dice la palabra del Señor, sino con algo que dijo el señor Steve Jobs, que por cierto era luterano, el fundador de Apple, cuando estaba en su lecho de muerte. Dijo, hoy me doy cuenta que las riquezas no valen nada, porque todo lo que yo hice, nada me puedo llevar. Solamente la satisfacción de haber ayudado al pobre y al necesitado. Esa satisfacción, hermanos, esa no se la quita nadie cuando uno ha ayudado al que tiene necesidad. Doctor Elri. Vos iniciaste con que hay 3 tipos de leyes, mencionaste la política, Sí, falta una. Y es la ley civil, por favor, perdón. La ley civil del pueblo de Israel. Si no se va a caer el bosque con ella. Esta ley civil del pueblo de Israel no tiene aplicación actual, ni siquiera para el pueblo de Israel. En algunas cosas sí, en otras no. Tienen que ver con las tierras y tienen que ver con la familia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de ley civil. Si una mujer está casada con el marido y se le muere el marido y no le levantó prole o no le tuvo hijos, se tiene que casar con el hermano y el hermano levantarle hijos a eso. Eso ya no se puede hacer el día de hoy, ni es válido en la iglesia ni es válido en el pueblo de Israel, porque hay leyes civiles y sociales ahora muy diferentes a las que tenía el pueblo de Israel. Por ejemplo, una ley civil del pueblo de Israel: si alguno hace un trabajo en el día de reposo, muera irremisiblemente. ¿Ustedes creen que es válido el día de hoy apedrear a alguien porque se puso a trabajar en el día sábado? Eso es imposible de cumplirlo, porque la ley civil ya no tiene validez. La ley civil que tenía el pueblo de Israel ya no tiene validez. La redención de las tierras, la posesión de las tierras. Eso cada 70 años, ¿qué era lo que se celebraba? Cada 50. El jubileo. Y había que regresar la tierra a su dueño original. Pero cada 7 Son también. leyes civiles que rigieron al pueblo de Israel, pero que ahora ya no tienen validez. Entonces son los 3 tipos de leyes que encontramos en la Torá: la ley, los 10 mandamientos universal, la ley ceremonial y la ley civil del pueblo de Israel, la cual también ya perdió vigencia. Eso es todo. Los 3 tipos de leyes que existen. Muy bien, hermanos.